estamos de pie, estamos luchando para que las cosas no se repitan. Como dijo Videla, no está desaparecido, no está ni vivo ni muerto, entonces sigue estando. Entendíamos que había una verdad, y había una verdad profunda y cruel. El hecho de conocer la verdad empezaba también a poner las cosas en su lugar. El gobierno de Néstor Kirchner asumió la demanda histórica de los organismos de derechos humanos y la transformó en política de Estado. Y la historia que ahora vas a escuchar son patrimonio de nuestra humanidad. Van a los nietos que recuperan su identidad. Gritamos 30.000 veces al cielo, nunca más. Con mi hijo más grande, al momento de restituir mi identidad, él ya tenía 8 años. Al yo restituir mi identidad, él también restituía la suya. Con la diferencia de que yo había buscado esa situación. Yo quería saber la verdad. Y él ni siquiera conocía hasta ese momento que yo estaba en esa búsqueda, ni siquiera conocía que yo que no era hijo biológico de la familia que me crió y que era su familia también. Yo le daba muchas vueltas al tema porque quería transmitírselo de la mejor manera posible para que lo afecte de la menor manera posible. Así que le dije, bueno, seguramente yo me presente ante la justicia para cambiar mi nombre, mi apellido, que era el que yo quería tener. Era mi nombre Leonardo y mi apellido Fossati, con los cuales yo nací. Y mi mamá y mi papá eligieron ese nombre en función también de una historia familiar, porque era el nombre de mi abuelo paterno y era el segundo nombre de mi papá. Y que eso iba a empezar a poner también las cosas en su lugar. Así que él se quedó pensando y mirándome y me dijo, bueno, ¿cuándo nos cambiamos el apellido? Así que ahí en ese instante, en esa misma charla, en esa primera charla, yo me saqué un peso, una tonelada de encima, porque él lo tomó bien, lo tomó de manera natural. Tanto es así que hay una anécdota que algunas veces conté que esa misma semana, esto fue un fin de semana, esa misma semana cuando él vuelve al colegio, la maestra me quería ver. Me dijo, mira, quería verte porque Tomás, al pasar lista, me interrumpió y me dijo que él ya a partir de ese día no quería que lo nombren más con ese apellido, sino que lo nombremos con el apellido Fossati. Y no sabía por qué, así que solamente me dijo eso. Así que por eso me citaron. Obviamente les expliqué el porqué y también internamente me alegré mucho porque para él también era una necesidad poner las cosas en su lugar. La actualidad que tiene la última dictadura militar en el presente es debido a la lucha de los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, pero fundamentalmente porque cometieron el delito de hacer desaparecer gente y apropiarse de los hijos de los desaparecidos. Y los hijos apropiados de los desaparecidos, los que llamamos nietos porque son las abuelas las que los salieron a buscar, han sido restituidos en un tercio de la cantidad de los que están contabilizados, aproximadamente un tercio. También es un lugar medio enigmático, porque bueno, yo no volví al lugar donde fue el secuestro. Hace una semana me contactaron para este documental y bueno, les comenté que sería bueno pasar por ahí. Cualquier cosa tengan una ambulancia cerca. Sí, recién a mí también me dijo mamá, le digo, mirá,
uno a veces pone un poco de distancia con algunas cuestiones porque mi forma de manejar las cosas son así. Si uno le pone mucho drama a veces, viste, le puede llegar a afectar, pero cada uno lo enfrenta como puede. Todos los desaparecidos son nuestros hijos. Para mí, mis viejos eligieron la forma de ser territorio acá. Podríamos discutirlo, hipotéticamente, si estaríamos de acuerdo o no. Nunca tuve la posibilidad de ese diálogo, me lo negaron. Pero lo que yo sí comprendo es que uno tiene que aprender a leer las condiciones del territorio donde vive para justamente comprometerse con ese territorio, ¿no? Es muy intenso, ¿viste? La sensación de que uno desde chiquitito estuvo en esta y por momentos elegí un lugar re chiquitito y alejado para vivir y me encontré con la misma realidad de Manuel Escorza en sus libros, ¿viste? Y bueno, uno no puede ser indiferente, o sea, yo por al menos me cuesta ser indiferente, digamos. Y ahí descubrí otro tipo de lucha, y como siempre, como a contracorriente de lo que pasaba, ¿no? 2004, 2005 no había prácticamente espacios recuperados. Nosotros lo fuimos construyendo como emocionalmente se fue pautando, de más allá que uno tenía muchas ideas, ¿no? Mucho tiempo esperé para eso. Imagínate, de los 18 años hasta los 29, 11 años para poder recuperar la casa. Pero allá me encontré con la lucha contra la megaminería, ¿eh? Y no es solamente contra una actividad extractiva, sino todo lo que acarrea y la transformación. ¿Sí? Argentina en los 90 fue reconvertida en cuanto a su sistema productivo a ser un sistema extractivo. Entramos dentro de ese horizonte con la soja, con el estilo del fracking en petróleo y con la megaminería. Entonces la lógica a todo nivel cambió. Había muchos casos de abuelas muy parecidos al mío. También los más conocidos y los más emblemáticos y los más conflictivos, donde en muchos casos estos nietos o estas nietas que fueron robados en plena dictadura cívico-militar fueron robados y criados por los mismos asesinos de sus padres. Entonces hay de todo. En mi caso no fue así, pero la justicia también los investigó y yo también quise sacarme esa duda. Así que durante una etapa de mi vida estuvimos un poco distanciados. Porque como toda mentira que conlleva muchos años para sostenerla, se sostiene con otras mentiras, ¿no? Involucrando a muchísimas personas, vecinos, familiares, y es difícil después volver a confiar como se confiaba antes cuando uno empieza a descubrir todas estas irregularidades, ¿no? Pero la relación terminó, creo yo, siendo mejor porque fue una relación basada en la verdad y en la sinceridad y en haber pasado estos momentos también. Todo lo argentino, la vida y la muerte viven en los centros clandestinos. De militancia más colectiva, en el año 1995, en la ciudad de La Plata, fundamos la regional La Plata de Hijos, la agrupación Hijos, con muchos compañeros y compañeras, que hoy tengo la suerte que muchos de ellos y ellas me acompañan en la gestión, y que tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con este reclamo o esta lucha individual, transformarlo en un reclamo colectivo. Esta organización se fue, durante el año 95, 96, fue creciendo a nivel nacional e incluso internacional. Una organización que en términos, bueno, muy personales, yo digo, voy a ser de Hijos toda la vida, siempre decimos eso, más allá que después uno va tomando otros rumbos en cuanto a la militancia. Recordemos que la década del 90 estaba un poco clausurada la militancia política, y la aparición de Hijos fue un lugar de refugio, fue un lugar de militancia, fue un lugar de contención y sobre todo de acción, de reclamo, tomando un poco el ejemplo de las abuelas y las madres en el largo camino de la memoria, la verdad y la justicia. Todo este circo es verdadero. Se cobró 30.000 compañeros. Hubo como un antes y un después en lo que fue Hijos, ¿no? Porque hasta ese momento eran todas historias individuales, atravesadas por el dolor, por la tragedia, por el no hablar, por el silencio. Y a partir de juntarnos con compañeros y compañeras que vivieron y atravesaron lo mismo,
eso potenció un camino hasta ahora en donde se pudieron lograr muchísimas cosas, ¿no? Más allá del crecimiento personal de uno o el poder convivir con este dolor que va a ser hasta el día que nos muramos, porque es así, la pérdida es irreparable hasta el último momento de nuestras vidas. Bueno, nos permitió transitarla de otra manera y a partir de ahí tener otra conciencia política, ¿no? De cómo actuar en conjunto en políticas que tengan que ver con esto, con la memoria y con la verdad y la justicia. Y en lo que tiene que ver con el camino de los juicios también, el camino de reconstruir historias, el camino de entender un poco este contexto político actual. Me parece que eso fue algo fundante. Y bueno, hasta el día de hoy estamos como agrupación militando y de pie, ¿no? Me parece que en mí fue algo fundamental. Y sin esos compañeros y sin esa conjunción me parece que hubiera sido todo doblemente difícil. Como Astilleros fue siempre muy simbólico y empezamos a convocar a toda la región, es como que fuimos un canal donde muchos familiares y amigos y compañeros de distintas fábricas o barrios de Berisso o Ensenada, incluso de La Plata, querían recordar a su caído. Porque era un lugar que nosotros, aunque no era nuestro. Entonces por ahí tuvimos, que están conservadas en el Museo de Astillero, las primeras obras aparecen nombres que no son trabajadores. En este caso sí son los trabajadores astilleros de Santiago y son la generación que luchó, y yo por eso lo quiero remarcar, luchó y legó el mejor convenio colectivo de trabajo que se consiguió, que fue el del año 75. Si querían destruir los consejos que le daban a esa gestión y a dinamitar, era destruir el convenio colectivo de trabajo. Primero, el astillero, un astillero productivo, un astillero estatal y el convenio colectivo de trabajo. Acuérdense que el presidente anterior decía que los convenios colectivos del siglo XX ya no servían más, que teníamos que hacer otras condiciones laborales. Es decir, venían con el voto a borrar lo que quisieron hacer desaparecer con las balas. Es decir, las condiciones dignas de trabajo que nosotros seguimos defendiendo. Yo creo que de ahí también lo que nos nace luchar contra injusticias y a unirnos en un primer momento, porque en el 2019 cuando nace el organismo, nosotros como juventud, digamos, era la primera vez que estábamos viviendo conscientemente un gobierno neoliberal y entendíamos y empezamos a entender lo que significaban esas medidas para el pueblo argentino. Como en ese contexto nos empezamos a juntar y empezamos a debatir un montón de cosas. Porque en el medio también había cuestiones que atentaban ante los derechos humanos. Veníamos de unos meses antes tener el 2x1 y una plaza de Mayo llena y nosotros después juntándonos y diciendo, bueno, pasó esto, no podemos hacer nada, somos juventud, tenemos todas las energías del mundo. Somos una organización federal que milagrosamente en la pandemia, con todo esto de la virtualidad, pudimos contactarnos con compañeros de todo el país. Ahora que está volviendo la presencialidad a poco, lo que hicimos fue empezar a crear regionales. Yo soy una persona que filosofo un montón y me gusta siempre tomar conceptos y al tan chica está la sociedad tanto a la idea de identidad, qué es la identidad, por qué esto es mío, por qué yo soy, por qué yo quiero ser, no solamente en tanto mi historia, que me marca quién soy, sino en una construcción propia de quién soy. Las elecciones que yo hago, yo elijo tener memoria, yo elijo ser quien soy, yo elijo luchar por las cosas que lucho, entendiendo y teniéndole además amor a esas cosas, porque son mías, son propias. Yo creo que además eso cuando se hace compartido y colectivamente, además es mucho más rico.
Yo creo de todas maneras que tanta lucha y tantas vidas no fue en vano. Las cosas, muchas cosas cambiaron, muchas cosas cambiaron una mirada de la sociedad, se lograron conquistas que eran impensables. Todos los desaparecidos son nuestros hijos. Todos los desaparecidos son nuestros hijos. Y hay otra palabra que también representa una lucha del pueblo, una lucha que es el nunca más. No queremos que ustedes, los jóvenes, tengan que sufrir nada de lo que sufrieron nuestros hijos por tener una idea política. No todos tenemos obligación de pensar lo mismo, no somos enemigos por pensar distinto, pero tenemos que entender que hay que compartir y hay que llegar a un acuerdo para levantar a nuestro país. Y sobre todo los jóvenes son, yo creo que los más importantes de esta historia. Nosotros en las instituciones tenemos 3 palabras que son memoria, verdad y justicia. Implacables con eso. Todos los desaparecidos son nuestros hijos. 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 Algo dentro tuyo no te cerró. Y esa duda que ahora tenés vos se transformó en la fuerte emoción de la abuela que por fin a su nieto recuperó. Y aunque mamá todavía no apareció, todos los días le sigo pidiendo adiós. Viejita mía, dame fuerza al corazón pa' contarle al mundo entero qué nos pasó. Y es así como lo quiso el destino. La patria fue nuestra única testigo. Para que sepan todos los argentinos, la vida y la muerte viven en los centros clandestinos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.